Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Bueno amigos, hemos llegado al final del año y desde Contacto Social todavía seguimos acá insistiendo por la comunicación alternativa. Este programa hemos recibido muchos comentarios sobre la historia del sindicalismo, entonces vamos a en este programa a dar dos capítulos, los años 50 y los años 60 de la historia del sindicalismo, sin antes hacer una nota sobre el anuncio de la ministra de Educación y el ministro de Salud del regreso, el retorno a clases. Veamos. El Ministerio de Salud, con base en las recomendaciones del Comité Asesor Epidemiológico, ha tomado la decisión de eliminar a partir de la fecha los aforos para todos los ámbitos de educación, incluyendo educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. Con este anuncio bastante preocupante terminamos este año 2021. Ministerio de Educación y de Salud anuncian el retorno al 100% a las instituciones, desconociendo la grave crisis que atravesamos hace unos meses con el retorno a una presencialidad sin condiciones previas y verificables. Como Contacto Social escuchamos a Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE, quien se pronunció frente al tema. Nosotros como maestros hemos venido desarrollando una serie de actividades que nos han permitido avanzar en la lucha para confrontar una política de muerte como es la presencialidad al 100%. Por esto los maestros de Bogotá hemos estado en los mítines, en las calles, en la lucha. Le decimos no a la totalidad del 100% en la presencialidad en los colegios para el 2022. Porque no existen las condiciones epidemiológicas, porque no ha existido un equipamiento a los colegios, porque no existe la infraestructura y no existen las dotaciones necesarias. Por eso rechazamos la política de Iván Duque y del Ministerio de Educación Nacional, de la alcaldesa Claudia López y de la secretaria de Educación Edna Bonilla, que solamente piensan en el negocio, piensan en la posibilidad del retorno a los colegios sin las condiciones necesarias. Como escuchamos, el magisterio está decidido a hacer frente a estas medidas que ponen en riesgo la vida de la comunidad educativa, y como Contacto Social seguiremos haciendo seguimiento y acompañando las luchas del magisterio en el 2022. Bueno amigo, y como se los comenté, recibimos muchos comentarios sobre este documental de la historia del sindicalismo. Espero sea de su agrado. Recordemos que tenemos que insistir en formarnos, en fortalecer el sindicalismo. Y bueno, entonces veamos esta primera parte de los años 50, que es la que vivimos en la violencia de Colombia. Veamos. Al subir Mariano Ospina, se inicia un proceso de represión ya más masivo, donde se empieza a golpear precisamente el movimiento popular que quedó fuerte. Gaitán empieza con un discurso que es: el hambre no es liberal ni es conservadora, el hambre es hambre. Y sale de la plataforma del Colón, que es un proyecto socialista prácticamente. El primer punto dice el Partido Liberal, el Partido del Pueblo. El 11º punto de la plataforma del Colón, que es también la de la Plaza de Santa María que se conoce, dice: combatimos en lo interno la oligarquía y en lo externo el imperialismo, que es una forma de la plutocracia. O sea, era un proyecto antiimperialista, por eso los Estados Unidos no querían a Gaitán. El secretario de organización del Partido Comunista de Durán, de la FEDENAL, es Luis Morantes, que era el presidente del sindicato de las plazas públicas y los servicios públicos de Bucaramanga, Luis Morantes, que va a ser después Jacobo Arenas, el comandante de las FARC. Por mandato constitucional, Colombia era católica, apostólica y romana. Entonces los trabajadores vivían muy pegados a esa línea. Hubo un periódico promovido por la iglesia que se llamaba Justicia Social. Yo vendía ese periódico cuando llegaba cada 8 meses, que era un periódico muy retrasado, pero en el pueblito donde yo estaba, y mi papá vendía ese periódico de la iglesia Justicia Social, y en ese periódico se fijaban los parámetros de lo que debería ser el sindicalismo. El obispo de Medellín, que es Monseñor Builes, es el que va a decir:
matar liberales es legítimo y matar comunistas todavía mejor, ¿no? Entonces hay una reacción donde la iglesia está al lado de la extrema derecha. Y entonces se organiza la CETRAC, que es la Central de Trabajadores Católicos, que eso inicia en Boyacá. Y tiene que ver mucho papel posteriormente Monseñor Salcedo, que es el que va a hacer Radio Sutatensa y todos estos instrumentos de comunicación que van a ser muy fuertes. Y todo eso ligado a algunos grupos de los jesuitas, del padre Vicente Andrade Valderrama, etc. Y ellos organizan la UTC porque requieren de un sindicalismo que en el crecimiento económico esté al lado de la patronal. Realmente los sindicatos no jugaron ningún papel, pasaron casi que a la clandestinidad, temor supongo yo, porque la violencia fue muy fuerte y los protagonistas políticos, sociales, en todo sentido fueron los liberales y los conservadores, y la violencia por el lado conservador con un grupo que lideró Efraín González desde Boyacá, y por el lado de los liberales líderes que fueron compañeros míos de escuela, como Chispas, como Sangre Negra, como bueno, y ahí apareció quien más tarde sería el jefe de las FARC, ¿no? Que también Tiro Fijo fue parte de todo ese movimiento, pero ese era un movimiento más rural que urbano. El 9 de abril hay gobierno popular en Barranca, y lo hay por cosas. Primero porque era un lugar estratégico en lo del río, y segundo porque era el lugar de la Unión Sindical Obrera, de la TROCO, la Tropical Oil Company, ahí quedaba. Ahí se da la alcaldía popular de Rafael Rangel Gómez, que se conoce como el Banco Rangel, que va a ser después de que ellos salen, después de que el ejército llega y los ataca, se va a conocer con el nombre de la Guerrilla de la Colorada. El padre de Nicolás Rodríguez Bautista es miembro de la Guerrilla de la Colorada, de San Vicente de Chucurí, y José Ayala también, que es fundador del ELN. Entonces, prácticamente de esa insurrección del 9 de abril va a surgir posteriormente el Ejército de Liberación Nacional. Yo lo que siempre tuve claro, y es una de las motivaciones que yo tengo para salirme y dedicarme a ser maestro de escuela, es que quienes promueven la violencia eran los jefes, los líderes, Urdaneta Arbeláez, un señor Surdís, Evaristo Surdís, y los liberales, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo. Y esos líderes promueven la violencia, pero ellos no se meten. Es lo mismo que pasa ahora. Guardadas las proporciones históricas, estimulan que vamos a la guerra, que vamos a la pelea, pero ninguno de los hijos de ellos se mete a la guerra, ninguno de los familiares de ellos se mete a la guerra. A la gente la hacen matar con un trapo azul o por un trapo rojo. Chandía era el que queda como candidato presidencial, y hacen una manifestación que sale aquí de Teusaquillo, y ahí donde está San Martín, el gobierno de Ospina mata al hermano de Chandía, Vicente Chandía. Es en noviembre del 49. Eso produce que los liberales se asusten, y entonces Chandía dice: no voy a la candidatura presidencial, y Laureano con un solo voto pudo ser elegido. Y se inicia ya el descaro de la represión. Y todas las normas que van apareciendo sobre jornada de trabajo, sobre salarios, se reúnen primero en el decreto 2350 de 1944, luego la ley sexta del 45, y en 1950 se consolidan todas las normas anteriores en el Código Sustantivo del Trabajo y más adelante el Código Procesal del Trabajo. Gustavo Rojas Pinilla llega al poder el 13 de junio de 1953. Llega como consecuencia de lo que se ha denominado un golpe de opinión. No es un golpe militar de los tradicionales golpes militares que conocemos. La ausencia de legitimidad de los partidos, de la iglesia y de todas las fuerzas, incluyendo la institucionalidad de la policía, no dejan sino en el ejército la única fuerza con un nivel de legitimidad que ha heredado de su presencia en Corea. Está llegando de haber participado con el Batallón Colombia en Corea, y se constituye por todos los honores de los héroes de Corea en una institución muy fuerte en la legitimidad del pueblo colombiano.
Con esas características, el ejército, a través de su general Gustavo Rojas Pinilla, ocupa por disposición de los partidos liberal y conservador, de la clase oligárquica colombiana, el solio presidencial durante el periodo que va de 1953 hasta 1957. Entonces, por eso la primera etapa del gobierno de Rojas Pinilla, del 53 al 55, es ospinista. En el 55, él se quiere deshacer del poder de esa burguesía cafetera que le empieza a exigir que le dé más cosas, y él manda a su hija para que aprenda de Eva Perón. María Eugenia se va para Argentina y empieza a ver lo del justicialismo. Y hay otro factor interesante, y es que en la constitución que había sido laureanista, la constituyente, que era corporativa, ingresa el grupo gaitanista, que era Villaveses, y el grupo socialista, que es Antonio García. Y entonces ahí, dijéramos, hay un cambio en la visión y hay como un oxígeno, no a los trabajadores comunistas ni liberales, que es lo que sigue siendo primero. O sea, la CTC era el enemigo de este país. O sea, para la reacción de Colombia, la CTC era el comunismo mismo, pues era lo peor. Las obras que impulsó, promovió y defendió Gustavo Rojas Pinilla fueron obras de carácter paternalista, asistencialista, pero no había una posibilidad ni de negociación ni de acuerdos, porque la confrontación la respondían siempre con violencia. Las manifestaciones estudiantiles, las manifestaciones en la Plaza de Toros se respondieron con violencia y con asesinatos. Pero es un sindicalismo cooptado por los partidos. Hay dos centrales, la CTC y la UTC. Y hay un sector que está creciendo, que es muy importante, que va a dar origen al sindicalismo independiente. Pero ese sector aparecerá hasta la década del 60, cuando el bloque sindical independiente y otros sectores del movimiento sindical contribuyen y se mueven hacia la formación de la CSTC. Después de la violencia tan espantosa, esa liberal conservadora, y después aparece el Frente Nacional por los acuerdos de Siches de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Se establece el primer gobierno en 1958, que es el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y en 1958, cuando estaba vigente el Frente Nacional, aparece la Revolución Cubana. Y ese cambia totalmente el concepto, sobre todo en América, con la Revolución Cubana. Y ahí es donde yo aparezco. Bueno, amigos, y para finalizar nuestro programa vamos inmediatamente con los años 60, que es la época dorada del sindicalismo, es donde prácticamente se estructura el sindicalismo que hoy conocemos. Entonces espero sea de su agrado. Después de la Revolución Cubana, el 7 de enero del 59, se propone un alza del transporte por el gobierno del Frente Nacional. El Sindicato de Transportes en Bogotá llama a un paro, y los estudiantes de la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, UNEC, al mando de Antonio Larrota, hacen un paro que tanto en Bogotá como en Cali derrota el alza del transporte. Eso da origen al Movimiento Obrero Estudiantil Campesino 7 de enero. El MOEC va a ser la matriz de la Revolución Colombiana, siguiendo el ejemplo de Cuba. Antonio Larrota se reunió 2 veces con Ernesto Che Guevara, a tal punto que el libro La guerra de guerrillas es un método, que es la corrección de guerra de guerrillas, es en honor a Antonio Larrota. Escuchaba Radio Habana, estaba en esa pelea tenaz, conocí a los venezolanos que apoyaron en un comienzo a la Revolución Cubana, y obviamente hubo una gran transformación porque para nosotros ahí se consolida la posibilidad de FECODE. Se fundó en 1958 en el Teatro de Colón con la presencia de Alberto Lleras Camargo en el Congreso Constitutivo. No obtuvimos la personería jurídica, sino en 1962. Inicialmente funcionamos de hecho con un señor Antonio María Turriago, que en paz descanse. Bueno, el sindicalismo bancario nace inicialmente con la creación de la Unión Nacional de Empleados Bancarios,
que se crea a mediados de 1958, propiciado por la UTC. Posteriormente nace la ACET, la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, también en el 58, auspiciado por la CTC. Estos dos sindicatos que unifican a los trabajadores del sector financiero presentan un pliego de peticiones, lo cual genera la primera huelga bancaria en el año 59, a mediados del año 59, que da como resultado un laudo arbitral, y posteriormente los patronos de los bancos crean los sindicatos de base, como el Sintra Popular en el Banco Popular, como Astraban en el Banco Central Hipotecario. En 1960 se realizó el 12 Congreso de la CTC en Cartagena. En ese congreso estuvo Lleras Camargo inaugurándolo. Y el Partido Liberal le impartió a sus militantes la orden de que tenían que expulsar a los comunistas de la CTC, depurarla. Y efectivamente, de ese congreso fueron expulsados una gran cantidad de dirigentes y de organizaciones. Los expulsados procedieron a organizarse en un comité que se llamó el CUAS, el Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical. El objetivo fundamental de ese comité era pelear el reingreso de las organizaciones y de los dirigentes que han sido expulsados a la CTC, porque ellos no querían dividir el movimiento sindical y querían seguir en la CTC. En esa lucha duraron 4 años, hasta 1964. Cuando ya se dieron cuenta de que esa posibilidad de regresar a la CTC no existía, pues obviamente resolvieron organizarse. Y entonces en 1964 fundaron la CSTC. No, de Camilo me recuerdo que cuando saca su primer manifiesto, yo estudiaba en la Libre Derecho, hacía muchas cosas a la vez. Estudiaba Derecho en la Universidad Libre y ahí empezamos a consolidar el movimiento, respaldando a Camilo, por supuesto. Me hice amigo personal de Camilo por la dirección sindical, porque teníamos que hablar de todos esos temas. Más que de Camilo, de Isabelita, su mamá, iba mucho a la casa de ella. Ella iba a mi casa, y la mamá de Camilo. Y nació una amistad que después se convirtió en un apoyo total y en un compromiso total con toda la tarea de Camilo. Por eso ya en el año 65, a comienzos del año, él tiene un borrador de plataforma como una propuesta política que en el mes de marzo en Medellín le da por leerla públicamente, y allí empieza su conflicto más grande con la iglesia, porque el cardenal le dice que eso no va con la doctrina social de la iglesia. Allí empieza el conflicto con la iglesia, que se vuelve muy agudo entre abril y junio. En junio él ya pide su dispensa de sus obligaciones sacerdotales para dedicarse más de lleno a la política en el año 65. O sea, el 65, entre julio y octubre, él desarrolla su trabajo agitacional y político más intenso por todo el país. Allí es donde entra en contacto con grandes sindicatos. Son muy famosas las conferencias que él dicta en varios sindicatos, por ejemplo el sindicato de Bavaria y en otros, y ya en el mes de, pues simultáneamente va organizando el Frente Unido, va lanzando el periódico Frente Unido y va organizando la parte política, digamos, los grupos de alineados y los grupos de la oposición política
hasta que se le empieza a complicar todo por la represión y la persecución del ejército, de los organismos de seguridad, que lo obligan ya en el mes de octubre de ese mismo año a salir del ámbito pues, del trabajo público y vincularse a la guerrilla en el mes de octubre. Y ya allí solamente pasa 4 meses escasos hasta que muere en medio de un combate en febrero del año 66. Me llamaron por teléfono y me preguntaron que qué hacían. Yo les dije, invéntese alguna cosa, le dije al delegado que había enviado a Santa Marta. Y, por ejemplo, una marcha desde Santa Marta hasta Bogotá, que se vengan en bus o alguna cosa de esas y que vengan de alguna locura. Y a las 2 horas me llaman y me dicen, bueno, se aprobó una marcha de Santa Marta hasta Bogotá, como usted lo dijo, pero que se venga usted a dirigirla, ¿no? Me tocó salir para allá. Salimos cerca de 700 y claro, con todo el entusiasmo costeño, con una grabadora al hombro, con una cantina de hielo colgando, en otro lado jugo, y era una fiesta, era una fiesta. Se convirtió en un hecho histórico que rompió la historia de la lucha social a nivel mundial. Empezaron a generarse marchas en todo el mundo, vinieron periodistas de todo el mundo, tuvimos delegados de todo el mundo, vinieron y nos acompañaban de un pueblo a otro, nos recibían en ese pueblo, eran unas manifestaciones grandísimas. Yo creo que movimos cerca de 2 millones de personas desde Santa Marta hasta Bogotá. ¿Qué hechos se sucedieron allí? 1, rompimos la historia del movimiento de lucha de masas a nivel mundial. 2, logramos que se independizara el presupuesto de educación del presupuesto general de la nación. 3, logramos, en ese trayecto nos acompañó el ELN, amigos míos que ya sabían, yo sabía que venían en la marcha, siempre tuvieron la prudencia de venir detrás de nosotros, nos acompañaron, nos acompañó gente del MOEC, nos acompañó gente de la FARC, nos acompañaron de todas las organizaciones sociales por ratos, pero eso era una cosa grandísima. En el 66 muerto Camilo Torres, o sea, acabado el Frente Unido como oposición al Frente Nacional, ese vacío va a ser llenado por la Alianza Nacional Popular ANAPO. En la noche del 19 de abril gana Rojas Pinilla las elecciones y al amanecer del 20 gana Pastrana. Ese robo electoral hizo que obreros, campesinos y estudiantes y clase popular en general se rebelaran en todo el país. 20, 21, 22, 23 de abril hubo movilizaciones en todas las ciudades de Colombia, fundamentalmente Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. 4 años después, el 19 de abril del 70, obreros, campesinos, estudiantes, clase popular organizan un movimiento insurreccional que se llamó Movimiento 19 de abril. La lucha armada cogía legitimidad. ¿Por qué? Porque le habían robado al pueblo su triunfo electoral. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Todos sabemos que estamos descansando con unas vacaciones muy merecidas para todos los trabajadores. El próximo año nos trae muchos retos y la insistencia de que Colombia puede ser un país diferente. Nos vemos en el siguiente programa.